Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la música. Así es. Y vamos a explorar cómo podemos liberar nuestro máximo potencial musical. Exacto. Para esta inmersión profunda nos basaremos en el libro El juego interior de la música de Barry Green. Un libro fascinante. Imagínense, poder equilibrar la técnica con la expresión, dejar que la música fluya a través de nosotros. Suena increíble. Precisamente eso es lo que vamos a descubrir. Barry Green nos presenta dos enfoques para la música, el analítico y el global. Dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Exacto. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos dos enfoques? Claro. El enfoque analítico se centra en la precisión, la técnica, la estructura. Es como desarmar un reloj para comprender cómo funciona cada engranaje. Interesante. En la música esto se traduce en prestar atención a los detalles, las notas correctas, el ritmo preciso, la digitación impecable. Convertirse en un metrónomo humano. En cierto modo. Pero ¿qué pasa con la emoción, con la pasión que queremos transmitir a través de la música? Claro, la música no es solo técnica. Exacto. Ahí es donde entra el enfoque global. Este enfoque enfatiza la emoción, la intuición y la visión general de la música. Ya veo. Es como apreciar la belleza de un paisaje sin analizar cada árbol individualmente. Tiene sentido. En la música se trata de dejar que las emociones fluyan, conectar con la esencia de la pieza y expresarla de forma auténtica. Entonces, como decíamos antes, dos caras de la misma moneda. Sí, exactamente. ¿Y cómo podemos saber cuál es nuestro enfoque natural? Bueno, Barry Green nos propone un autoexamen para descubrir nuestras preferencias. Un examen. No te preocupes, no es una prueba rígida. Más bien, una serie de preguntas para reflexionar sobre cómo aprendemos, cómo resolvemos problemas y qué tipo de música disfrutamos. Ya entiendo. Por ejemplo, ¿prefieres aprender paso a paso o tener una visión general primero? Interesante. ¿Te enfocas en los detalles o en la impresión general? Eso me describe. O incluso, ¿disfrutas más de Bach o de Brahms? Este tipo de preguntas nos pueden dar pistas sobre nuestra tendencia natural. Entonces, ninguno de los dos enfoques es mejor que el otro. Exacto. Ambos tienen sus fortalezas y debilidades. Lo importante es ser conscientes de nuestra tendencia natural. Para poder trabajar en nuestras áreas de mejora. Así es. Y convertirnos en músicos más versátiles. Hablando de ejemplos concretos, Barry Green relata la historia de Dan, un violista que exploró ambos enfoques de una manera bastante peculiar. Y Dan se embarcó en un experimento musical. Primero, tocó la sonata de Telemann como un robot, con una precisión mecánica absoluta. Como un robot. Sí. Luego, se entregó a la expresión emocional, exagerando cada sentimiento. Me imagino que esas primeras interpretaciones debieron sonar un poco extrañas. Sin duda. Pero al final, Dan logró fusionar ambos enfoques, dando como resultado una interpretación asombrosa. Increíble. Al final, Dan experimentó una mejora significativa, revelando el poder de trabajar conscientemente con estos enfoques. Es inspirador. Claro que sí. Y lo mejor es que Barry Green nos ofrece consejos prácticos para aplicarlos en nuestra propia práctica musical. Cierto. Consejos muy útiles. Me emociona. Cuéntanos más sobre estos consejos. Con gusto. Si te inclinas más hacia el lado analítico, te anima a que te entregues a la espontaneidad. Espontaneidad para el analítico. Exacto. Que te liberes de la estructura rígida, que experimentes con la música, que te enfoques en el sentimiento. Un cambio de perspectiva. Por otro lado, si eres más global, te sugiere que introduzcas estructura, que establezcas metas, uses un metrónomo, te enfoques en la precisión. Encontrar el equilibrio. Exactamente. Se trata de encontrar el equilibrio entre precisión y libertad, técnica y expresión. Y ya hablando de salir de nuestra zona de confort, pasemos a otro aspecto importante. Tocar en conjunto. Porque, a ver, no todos tocamos solos en una isla desierta. Claro. ¿Cómo se aplican estos conceptos cuando tocamos en una orquesta, un coro o una banda? Buena pregunta. En este caso, las tres habilidades del juego interior, voluntad, confianza y conciencia, son cruciales. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa establecer metas claras, confiar en nuestra capacidad y expandir nuestra conciencia. Expandir nuestra conciencia. Sí, para incluir no solo nuestra propia interpretación, sino también la del grupo. Por ejemplo, si eres violinista en una orquesta, puedes concentrarte en cómo tu sonido se mezcla con tu sección, disfrutar de la energía colectiva, adaptarte a los diferentes roles que se te asignan. Es como si cada músico fuera una pieza de un rompecabezas musical gigante. Precisamente. Y en este rompecabezas musical el director juega un papel fundamental. Cierto. El director puede ser una fuente de inspiración, Sin duda. pero también de ansiedad para los músicos.
De hecho, Barry Green comparte una anécdota sobre una experiencia frustrante con un director que lo criticó duramente, Entiendo. y esto afectó su interpretación. Es un ejemplo de cómo la forma en que el director se comunica es crucial. La forma de comunicarse. Sí. En lugar de dar órdenes del tipo hagan esto, es mucho más efectivo usar lo que Barry Green llama instrucciones de conciencia. Instrucciones de conciencia. Exacto. Imagina que, en lugar de decirle a los bajos, están tocando demasiado fuerte, el director les dice. Bajos, presten atención al volumen de los violonchelos y ajusten el suyo para que ambos escuchen con claridad. Qué interesante. Es un cambio sutil, pero que marca una gran diferencia. Claro, porque en lugar de sentirse criticados, los músicos se sienten guiados a encontrar el equilibrio en la música. Precisamente. Y para ilustrar esto, Barry Green nos presenta ejemplos contrastantes de directores legendarios. Por ejemplo, Max Rudolph se basaba en el contexto histórico para construir confianza en sus interpretaciones, Ya veo. mientras que Gunther Schuller creaba un espacio seguro aceptando los errores y valorando la espontaneidad. Cada maestro con su librito. Así es. Y hablando de conciencia, Barry Green comparte su propia transformación personal. Pasó de sentirse aburrido en la orquesta a comprometerse activamente con la música. ¿Aburrido a la orquesta? Sí, a través de la conciencia expandida. ¿Y cómo logró ese cambio? Empezó a prestar atención a diferentes aspectos de la interpretación: la vista, el sonido, la sensación y el conocimiento. Utilizando todos sus sentidos. Exactamente. ¿Cómo podemos aplicar esto nosotros? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, en cuanto al sonido, puedes concentrarte en equilibrar tu volumen con otras secciones, ¿Tiene sentido? o cantar mentalmente otras partes para mejorar el ritmo y la conexión. Fascinante. Visualmente puedes prestar atención a los gestos del director para comprender su enfoque e interpretar las indicaciones de manera más significativa. Como si estuviéramos utilizando todos nuestros sentidos para conectar con la música. Exactamente. Y si hablamos de la sensación, puedes utilizar la retroalimentación de tu cuerpo para verificar la afinación y el ritmo cuando no puedes escucharte claramente. Nuestro cuerpo como instrumento. Así es. Y por último, el conocimiento de la historia del compositor y la estructura de la pieza puede enriquecer tu interpretación. Es como si cada pieza musical fuera un universo por explorar. Exacto. Y ahora llegamos a un tema que despierta la pasión en muchos músicos. Improvisación. Sí, la magia de crear música espontáneamente, como en el jazz. Exacto. Y uno ha soñado con dejarse llevar por la música y crear melodías únicas, como si la música fluyera directamente del alma. La improvisación nos permite acceder a ese flujo creativo, a ese espacio donde nuestro yo-2 se expresa libremente, sin las limitaciones de la partitura. Espera, yo-2. ¿A qué te refieres con eso? Barry Green utiliza el término yo-1 para referirse a nuestra mente consciente, la que analiza, critica, juzga. Ajá. En cambio, el yo-2 representa nuestra mente inconsciente, la fuente de la creatividad, la intuición, la espontaneidad. Entiendo. Es como si tuviéramos dos músicos dentro de nosotros, uno que sigue las reglas y otro que se deja llevar por la inspiración. Exactamente. Y la improvisación nos permite darle espacio a ese yo-2, permitiéndole expresarse sin las restricciones del yo-1. Barry Green menciona la historia de Elizabeth, una violonchelista que descubrió su propia música durante una clase. Sí, recuerdo esa historia. Donde los estudiantes improvisaban junto a bailarines. Imagina la conexión entre la música y el movimiento. La energía fluyendo entre los cuerpos y los sonidos. Es un ejemplo perfecto de cómo la improvisación nos conecta con nuestro compositor interior, esa fuente de creatividad que todos llevamos dentro. Exacto, todos tenemos un compositor dentro, esperando ser liberado. ¿Y qué podemos hacer para despertar esa creatividad musical? ¿Qué consejos nos da Barry Green? El libro nos propone algunos ejercicios sencillos para explorar este potencial. La clave es adoptar un enfoque lúdico, sin juicios, como si fuéramos niños jugando con sonidos. Me encanta esa idea. Jugar con la música, sin preocuparnos por la perfección. ¿Podrías compartir algunos ejemplos de estos ejercicios? Claro que sí. Un ejercicio consiste en explorar emociones como la tristeza, el blues o la ira a través de la música. ¿Te imaginas poder traducir esos sentimientos en sonidos? ¡Wow! Transmitir emociones a través del sonido. Es como si la música se convirtiera en un lenguaje del alma. Exacto. Otro ejercicio propone traducir el ritmo de una pelota que rebota en sonidos. ¡Qué interesante! Es como si la música estuviera en todas partes, esperando que la descubramos. Así es. Y también podemos improvisar una interpretación musical a partir de un cuento corto. Imagina leer una historia y dejar que la música fluya, a partir de las imágenes y emociones que evoca. Es fascinante cómo la música puede narrar historias, sin necesidad de palabras. Recuerda, el objetivo no es que estos ejercicios sean buenos, sino experimentar la libertad de expresarse a través de la música. Liberar nuestro yo-2 música. Y hablando de dejarse llevar,
Barry Green comparte una anécdota muy divertida sobre cómo encontró unos calcetines negros que necesitaba para un concierto, Ah, sí, la anécdota de los calcetines. gracias a una serie de intuiciones. Esa anécdota ilustra a la perfección cómo la intuición también juega un papel importante en la música. Muchos grandes intérpretes confían en su corazonada, o sentido interno, para guiar sus decisiones musicales. Es como si la música hablara a través de nosotros, guiándonos con su propia sabiduría. Y los sueños también pueden ser una fuente de intuición musical. Barry Green soñó que tocaba jazz con Milton Hinton. Y luego lo hizo realidad. ¡Qué increíble! Es como si la música trascendiera la realidad, conectándonos con posibilidades que ni siquiera imaginamos. Para cerrar esta sección me gustaría compartir una cita de Mozart, que describe la alegría de dejar que la inspiración fluya sin esfuerzo. Cómo llegan mis ideas no lo sé, ni puedo forzarlas. Siempre que no me molesten, mi tema se amplía, se vuelve metódico y diseñado, y el todo, aunque sea largo, se mantiene casi completo y terminado en mi mente, de modo que puedo contemplarlo como un cuadro fino o una hermosa estatua de un vistazo. ¡Qué deleite es esto! No puedo decirlo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan inspiradoras! Es como si Mozart hubiera experimentado la máxima expresión del yo-dos musical. Esa conexión pura con la fuente de la creatividad. Exactamente. Y esa experiencia, esa conexión con la música que fluye sin esfuerzo, está al alcance de todos nosotros. Ya ha sido un viaje fascinante a través del juego interior de la música. Hemos explorado tantos aspectos. Desde la precisión del enfoque analítico hasta la magia de la improvisación. Exacto. Y desde la expansión de nuestra conciencia hasta la importancia de la intuición. Un recorrido completo por el mundo interior del músico. Antes de terminar, me gustaría recapitular algunos puntos clave para que nuestros oyentes se los lleven consigo. Me parece una excelente idea. Empecemos recordando la importancia de equilibrar los enfoques analítico y global, Fundamental. No se trata de elegir uno u otro, sino de reconocer nuestras fortalezas y debilidades en ambos. para convertirnos en músicos más completos, más expresivos. ¿Recuerdas el caso del violista, Dan? Claro. Su experimento musical nos mostró que al integrar ambos enfoques, la interpretación alcanza otro nivel. Sin duda. ¿Y qué decir de la importancia de expandir nuestra conciencia? Un aspecto crucial. Al prestar atención a la vista, el sonido, la sensación e incluso al conocimiento de la obra. Enriquecemos nuestra experiencia musical. Y conectamos con la música de una manera mucho más profunda. Absolutamente. Y no olvidemos la magia de conectar con nuestro compositor interior. Esa fuente de creatividad que todos llevamos dentro. Exactamente. Esperando ser liberada. Liberar nuestro yo-dos musical. Y hablando de yo-dos, creo que es importante recordar la distinción entre el yo-uno y el yo-dos. Dos fuerzas en constante interacción. El yo uno, esa mente crítica y analítica. Y el yo-dos, la fuente de nuestra intuición y creatividad musical. A reconocer estas dos fuerzas dentro de nosotros, podemos aprender a silenciar al yo uno cuando sea necesario, Y dejar que el yo-dos fluya libremente. para experimentar la música con mayor libertad, espontaneidad. Totalmente. Y para aquellos que se sienten intimidados por la crítica, recordemos que la música es subjetiva. Cada persona tiene sus propios gustos y preferencias. Lo importante es confiar en nuestra propia voz musical, en nuestra propia expresión. Sin dejarnos llevar por las opiniones de los demás. Y si recibimos una crítica, podemos verla como una oportunidad. Para aprender, para crecer. Un espejo que nos ayuda a mejorar. Exacto. Y no olvidemos la importancia de celebrar nuestros logros en la música. Por pequeños que sean. Cada paso que damos en nuestro camino musical es un motivo de celebración. Celebrar cada nota, cada melodía, cada paso que nos acerca a nuestra mejor versión musical. Queridos oyentes, después de esta profunda inmersión en el juego interior de la música, Esperamos que se sientan inspirados, a explorar su propio potencial musical, que se animen a experimentar, a jugar, a crear a conectar con su yo-dos musical. y a disfrutar de la magia de la música en todos los aspectos de sus vidas. Para terminar, les dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos experimentar ese momento Mozart, de puro flujo musical? ¿Qué podríamos desbloquear en nuestra interpretación y en nuestras vidas? Los invitamos a descubrir la respuesta por sí mismos. Hasta la próxima.